riesgo, o ya todos son iguales, o siempre tenemos diferentes funciones y personas que hacen alusión de este proceso de una u otra manera. Pero más nos ha llamado mucho la atención ha sido la agresividad también con que la gente ha tomado el tema de la política en los últimos meses. Esta noche nos acompaña el doctor Mauricio Campos Campos, quien es psiquiatra, y desde ya le agradezco su presencia aquí en el set del Colegio de Médicos. Y pues vamos a dialogar junto con mi persona, Helios Garita, presidente del Colegio de Médicos. Vamos a dialogar de un tema muy interesante, considerando, y es mente y urnas. ¿Qué es lo que pasa realmente detrás de la toma de una decisión? En este caso sería llegar a un puesto tan importante como la presidencia de un país. Pero desde el punto de vista mental, ¿qué es lo que sucede? Antes de darle el paso, doctor, sí quiero ser muy enfático de que no es un tema por el cual vamos a hablar de un partido o de favorecer algo, sin en todo momento vamos a hablar de la ciencia que conlleva el tomar una decisión, y queremos pues dejar claro a todos los que nos están observando en este momento. Así que, primero que nada, pues agradecerle, doctor, este tema, que nos acompañe en este tema tan complejo, y agradecerle porque yo sé que vamos a aprender mucho de usted, tiene mucha experiencia en el tema de la psiquiatría, y agradecemos públicamente realmente la opción de estar aquí. No, muchísimas gracias, doctor, también por la invitación al Colegio de Médicos y a su persona. Cuando usted me propuso, ¿verdad?, que pudiéramos hablar sobre este tema, como usted lo dice, tan complejo, me llamó mucho la atención y me parece que es importante que como Colegio de Médicos también, ¿verdad?, pues nos responsabilicemos en sí, pues de aportar un granito de arena hacia la discusión, porque me parece que lo que hoy vamos a hacer, no sé si saldrán más preguntas que respuestas, ¿verdad?, pero lo importante es que analicemos un tema tan importante como con qué es que tomamos las decisiones, por ejemplo, tan importantes a nivel colectivo, de una votación por un presidente y otros tipos de votaciones también a nivel político, pero muy importante porque nos estamos acercando a pues esta votación máxima, ¿verdad?, como es la escogencia de nuestro presidente. Entonces creo que va a ser muy importante, ¿verdad?, que podamos valorar esa posibilidad de qué influye a nivel de nuestra mente, y si tomamos esas decisiones, ¿verdad?, más racionalmente, más emocionalmente, o con ambos aspectos, ¿verdad?, y cómo poder analizar un poquitito en ese sentido y pues hacer una discusión al respecto. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vale la pena que arranquemos pensando con la problemática más importante que hay año a año. En temas electorales, lo que más impacta, positivo o negativamente, dependiendo de el resultado final, es la abstinencia. Y la pregunta aquí que me gustaría encontrar una respuesta bioquímica es ¿qué pasa en el cerebro de alguien cuando decide no votar? Bueno, doctor, estaba pensando, ¿verdad?, precisamente en esa pregunta, y a mí me parece que hay algo que creo que todos nosotros hemos sentido y que en algún momento pueda influir a tantas personas como para no votar, ¿verdad?, y tener esa gran cantidad de personas que se abstienen de ejercer ese derecho. Y a mí me parece que tiene que ver mucho, si lo pudiéramos aterrizar en una sola palabra, que es la desesperanza. La sensación como de que nada va a cambiar, la sensación como de que hemos vivido tantas, tal vez palabras importantes, decepciones o sensaciones de engaño o sensaciones que nos han afectado, cosas que no han ido cambiando, o que hemos puesto esperanzas en X partido o en X persona, que también, ¿verdad?, se puede hacer, y donde tal vez no se ha conseguido lo que se hubiera querido pues a nivel también nacional. Entonces, que eso pueda influir especialmente en las nuevas generaciones, bueno, en cualquier generación, pero especialmente lo estamos viendo mucho en jóvenes, ¿verdad?, que dicen es que no tengo por quién votar, no me quiero acercar en absoluto a nada que tenga que ver con la política, y donde vemos emociones muy encontradas en ese sentido, ¿verdad?, de desesperanza, enojo, malestar, apatía, y a veces podemos llegar hasta la ira, ¿verdad?, hasta la circunstancia de expresar circunstancias con mucha ira, con mucho enojo, con respecto a algo que debería ser pues el ejercer un derecho pues que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos ejercer como país demócrata, pero que de una u otra forma pues qué difícil cuando estamos llenos de desesperanza, cuando ya tenemos esa sensación de apatía que nos hace, ¿para qué voy a votar? ¿Sí?
¿Qué pasa realmente en nuestro cuerpo cuando sentimos que, en este caso, digamos, un tema político X, nos da miedo o nos genera indiferencia? Bien, Sabiendo que nos va a afectar, porque al fin y al cabo claro. el que llegue presidente va a ser presidente de todos, haya sido yo el que apoyó o no apoyé, pero cuando existe esa indiferencia, ¿qué pasa en el cuerpo realmente? Bien, es importante porque recordemos que las decisiones en general pensadas las tomamos con nuestra parte cognitiva, ¿verdad? Con esta parte frontal que es la más desarrollada a nivel de nuestro ciclo evolutivo, ¿verdad? Como seres humanos, pero no podemos dejar de lado que hay aspectos emocionales que influyen cómo nos sentimos en estas últimas elecciones, cómo nos sentimos en las elecciones de cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Si participábamos en general con nuestra familia, y también cómo nos sentimos con respecto a las sensaciones que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, de inseguridad, de sensación de aspectos de violencia o otros aspectos que pueden estar influyendo en estas decisiones que estamos tomando actualmente o la parte económica. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que es una decisión que normalmente es pensada, pero que también influyen nuestras emociones, los aspectos de cómo nos sentimos a nivel colectivo y donde también eso va a influir en la decisión que tomemos. Porque como usted lo dice, doctor, bueno, de una u otra forma, ¿qué biológicamente influye? Bueno, nuestra parte frontal va a tomar esa decisión. Es la que al final, ¿verdad?, nos influye como para poner, bueno, ya no se pone el dedo, pero lo que nos pone el dedo en una votación. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nuestras emociones influyen directamente. Y si hemos vivido, por ejemplo, una circunstancia que nos ha afectado emocionalmente, donde tal vez hemos tenido alguna secuela por algún aspecto económico o alguna decepción muy grande, también podemos tener esa sensación de apatía o como de rechazo. Por ejemplo, como pasa muchas veces cuando una persona tiene un miedo a algo, ¿verdad? Y tiene miedo a asumir algo o una situación, porque ya lo vivió casi como con un aspecto traumático de que tomó tal decisión y salió exactamente lo contrario, y donde entonces hay algo que llamamos muy importante que se llaman las conductas evitativas. Y esta conducta evitativa nos puede hacer evitar toda circunstancia que tenga que ver con esa responsabilidad, ¿verdad? Lo cual, digamos, es un problema porque imaginémonos que una gran cantidad de personas que no votan, ¿verdad?, que dejan su voto nulo o simplemente no se presentan a las urnas, dejan esa importante decisión en manos de otras personas que pueden tener otros tipos de intereses, ¿verdad? Otros tipos de circunstancias, intereses personales o intereses de diferente índole, ¿verdad? Pero que en cierta forma puede que esa desesperanza afecte también pues una buena decisión que muchos podrían tomar en conjunto si verdaderamente pudieran valorar el asunto desde una forma crítica y desde un aspecto, digamos, más esperanzador. ¿Hay algún estudio que hable acerca de la toma de decisiones en poblaciones específicas? Estoy pensando ahorita en grupos con desesperanza, ¿verdad? Digamos, en grupos como de deprimidos o pacientes que necesitan recurrir a algún elemento químico para mejorar su condición. ¿Hay algún estudio o en lo que usted me está diciendo, yo esperaría entonces que ya per se la depresión es una condición que no me va a ayudar a tomar una decisión, Claro. eventualmente? ¿Y cuál sería, digamos, como para tener un número aquí en Costa Rica? ¿Hay algún número que hable de la condición de depresión, población de depresión en Costa Rica? Bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que 1 de cada 5 personas va a padecer posiblemente un trastorno depresivo mayor a lo largo de su vida. Y vean qué interesante, ¿verdad? Pues la Organización Panamericana de la Salud, en este marco del mes de octubre, que es el mes de la prevención, perdón, el mes de la salud mental, ¿verdad? Nos habla de que posiblemente estemos en casi 300 millones de personas a nivel mundial que padecen de depresión. Y pues sí, usted tiene razón, doctor, en que la depresión y la desesperanza a veces van de la mano, ¿verdad? Pero entonces es interesante poderlo valorar, ¿verdad? Yo siempre insisto en que así como las personas puede valorársele cómo está su salud emocional, hablemos de salud emocional, posiblemente podríamos agarrar una institución y valorar cómo está la salud emocional de esa institución. O podríamos agarrar un Claro. país y valorarlo desde esa perspectiva, bueno, ¿cómo está la salud emocional de ese país? Entonces imagínense, hagamos un ejercicio interesante, que agarramos a Costa Rica, lo personificamos, pensamos que es una persona, ¿ok? Y diríamos, ¿cómo está la salud emocional de este país?
pues que sabemos que es tan hermoso, tan bello, que tiene tantas oportunidades, pero que tal vez ha tenido tantas sensaciones negativas en estos últimos años, ¿verdad? Y no digo 4 años, no, digo 20, 25, 30, 50 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos a nivel de esa parte depresiva o de desesperanza? ¿Será que muchas personas tal vez ya están tomando decisiones diferentes a lo largo de su vida que implican, ¿verdad?, muchos aspectos como, por ejemplo, no comprar casa o no estabilizarse o no tener hijos o no votar o no hacer varias cosas que tienen que ver con esa sensación de desesperanza, esa sensación de que las cosas no van a cambiar o una sensación negativa de que las cosas van a estar peor a futuro y no tener como esperanza? Entonces, precisamente lo que existe, ¿verdad? Y pues que creo que la mayoría de nosotros tal vez no estamos tan identificados con eso, pero hay lo que llamamos psicología social y psicología del análisis también de la parte política. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría pensar, y como le decía, hacernos preguntas como cómo está la salud emocional de las personas que elegimos, ¿verdad? Ya sea un presidente o una presidenta, o cuando lo hablamos, por ejemplo, de nuestros líderes. No estamos hablando precisamente, bueno, en ese caso de una de las personas que más influye a nivel país, como va a ser un presidente o una presidenta, sino pensemos en un jefe de una institución grande. ¿Cómo está la salud emocional? ¿Verdad? Yo siempre he pensado y siempre he soñado como con la idea de que cuando se escoja a una persona para una institución muy importante, se valore cómo está también la salud emocional, Claro. cuáles son las Transmite intenciones. al ¿Sabe? resto del equipo, claro. Sí, porque digamos, el principio del liderazgo es el principio de la influencia. Una persona que ejerce un liderazgo va a influir a mucha gran cantidad de personas. Ahora, ¿cuánto influye la salud emocional de un presidente o una presidenta en todos nosotros también? ¿Verdad? Entonces, son preguntas que es importante hacérnosla desde esa perspectiva, porque en muchas ocasiones no tomamos en cuenta, o por ejemplo, este tema que sacó usted a colación, cómo está la salud mental o qué tiene que ver la salud mental o la salud emocional cuando tomamos una decisión de ejercer nuestro voto. Hay un elemento que se ha venido hablando en los últimos años y es el tema de la disonancia cognitiva, ¿verdad? Ujú. Cuando yo soy consciente de que lo que debería ir a votar, Ujú. o debería, pongámosle un tono no necesariamente político, debería no comer comida chatarra, pero Ajá. termino comiendo comida chatarra. Y entonces, entre lo que debería hacer, pero no quiero, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ese elemento, de alguna manera, se puede cortar, se puede ayudarle a la gente a visualizarlo, a que Claro. entienda que hay que seguir el siguiente paso. Bueno, si no quiero, no lo hago entonces, Ujú, pero ujú. ¿por qué seguir haciendo lo que no quiero? Bueno, esto es muy importante porque si analizamos este caso que usted dice, uno podría decir, bueno, tengo que comer saludable, ¿verdad? Pero ¿cómo influye emocionalmente lo que yo siento en que yo coma saludable, ¿verdad? Puedo comer saludable, pero estoy enojado, estoy molesto, estoy triste y lo que me da ganas es de ir a abrir la refrigeradora y comerme un galón de helados, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Entonces ahí es donde uno dice, emocionalmente eso influye en el final la decisión que estoy tomando. Entonces, algo que se recomienda, doctor, es muy interesante, ¿verdad? Cuando no es irnos en contra de las emociones, porque las emociones también es parte de la sabiduría del ser humano, ¿verdad? La sabiduría del ser humano implica poder analizar y racionalizar bien cuál es mi decisión, qué es, si esto es congruente con lo que yo pienso, si esto es congruente o si la perspectiva de X partido o X persona que está hablando, ¿verdad? Y que yo voy a tomar una decisión, es congruente con lo que yo pienso, con lo que yo siento, lo que yo quiero para mi país y para mí. Pero las emociones también son muy importantes. Y no es Perdón, la eso idea sería pelearnos. interiorizar o racionalizar. Analizar, Ok, ¿verdad? Pensemos ok. en analizar y no solamente. Hacerlo más personal. Exacto, pero ¿cómo podemos analizarlo? No solamente usando la parte racional, sino también qué estoy sintiendo con respecto a esto y cómo esto influye en mí. Por ejemplo, si estoy muy enojado, como estamos viendo, ahora antes de entrar, ¿verdad? Estábamos hablando de que cuando pusimos lo que era el tema, empezaron a salir muchos mensajes y algunos mensajes estaban cargados de mucho enojo, ¿verdad? De forma interesante porque apenas estábamos poniendo el título, no sabíamos de qué, tal vez la persona no sabía exactamente de qué íbamos a hablar, pero es interesante cómo la parte política, y yo creo que nos puede pasar a todos, está teniendo digamos, como un matiz tan negativo en tantas ocasiones por esa sensación que tenemos, tal vez, como les decíamos, esas diferentes emociones que hemos ido cargando a lo largo de los años,
que tal vez este enfoque negativo hace que las personas, por ejemplo, hablan de política o van a hablar de política, inmediatamente hay un sentimiento negativo y no debería de ser así, precisamente porque tiene que ver con la selección, tiene que ver con algo positivo, ¿no? Que podamos elegir entre todos a alguien que va a influir muy positivo o negativamente pues, en las decisiones a futuro. Entonces, en esta parte de cómo unir la parte racional con la parte emocional, algo que se recomienda es que pensemos en nuestra decisión o nuestra mente como un árbitro que va a dirigir una discusión. Entonces, ¿cuál va a ser esa discusión? La discusión desde lo racional, desde esta persona o este partido X es congruente con lo que yo pienso y quiero, siento, pero también darle chance a las emociones. Pero yo estoy muy enojado, pero estoy muy molesto, pero es que para mí X partido X tiene que ver con los recuerdos que tengo, positivos o negativos. Entonces es como darle chance por igual forma a lo que yo pienso, pero también a lo que yo siento. Y lo que estamos recomendando es que todos hagamos un análisis también de cómo estamos sintiéndonos con respecto a la política, cómo estamos sintiéndonos con respecto a los partidos políticos, cómo estamos sintiéndonos con respecto a los líderes que pensamos o no escoger, y que hagamos ese análisis para poder hacer, digamos, una valoración más completa, más integral, sin dejar de lado que es muy importante que decidamos, ¿verdad? Que todos tomemos como conciencia colectiva de la importancia del voto, pero sin dejar que estas emociones negativas nos afecten al punto de que no podamos ejercerlo. O sea, si yo empiezo a tener es que la palabra discusión siempre suena como que termina no peleando, pero un diálogo, exacto. esa es la palabra. Si yo empiezo a tener un diálogo con alguien de temas políticos y termino enojándome, Ajá. posiblemente algo está mal desde mi percepción. Bueno, sí, habría que analizarlo, ¿verdad? Porque, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué tema tocó? ¿Qué tema álgico? Entonces ahí el análisis va mucho en, bueno, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan molesto? Tiene que ver con recuerdos, tiene que ver con carencias, tiene que ver con que no pasó lo que yo pensaba, tiene que ver con la sensación de que me engañaron, tiene que ver con la sensación de que la otra persona no estoy pudiendo arrastrarla a que vea las cosas como yo. Entonces, el análisis este es muy interesante porque lo que tratamos de motivar es que a las personas, por ejemplo, entremos en grupos de discusión muy respetuoso, que podamos ver la visión de otra persona, que podamos analizar. Yo he tenido análisis muy interesantes con personas cercanas a mí, ¿verdad? De por qué tal vez algo me gusta o algo no me gusta, o a una persona no me gusta cómo es su forma de ser, cómo es lo que está haciendo. Siempre vemos cómo son los frutos de lo que la persona está haciendo, ¿verdad? Como para ver si se puede analizar desde algún punto positivo o no. Entonces, pero este análisis que hacemos, ¿verdad? En las casas, desde las diferentes perspectivas, es muy enriquecedor, pero no nos sirve si de viaje, digamos, como decimos en Güentico, entramos ya con los tacos de frente, Claro. ¿verdad? Significa que no podíamos ni siquiera analizar las cosas, ¿verdad? Bueno, estamos con el doctor Mauricio Campos, psiquiatra, y estamos tocando el tema de mente y urnas. Y es que uno de los elementos que hemos visto, lamentablemente, es que el nivel de violencia se ha ido extendiendo. O sea, ya, usted lo dijo claro, ya son temas que arrancamos con los tacos por delante, ¿verdad? Ajá. Y la gran mayoría que he oído a las personas, caemos en el error de querer imponer mi credo, ¿verdad? Mi criterio, O, sí, o lo exacto. que yo llegué a creer, porque al final para nadie es un secreto que todos son promesas de campaña y que de las promesas de campaña podría ser un porcentaje significativo que no lleguen a pasar, ¿verdad? Claro. Más claro, que promesas. Y lo raro es que sí nos deja marcados negativamente, en forma reiterativa, una mala decisión de un gobernante en ocasiones previas, ¿verdad? Anteriores, pero las promesas de campaña, a pesar de que si todo lo tenemos claro, a eso sí le damos pelota. ¿Por qué le damos más pelota a la promesa? Aunque ya sabemos que un porcentaje no va a cumplirse, a digamos. cumplirse, ¿verdad? Sí. Y nos envuelve la promesa, ¿verdad? ¿Cómo debería, para nosotros, cómo deberíamos de abordar esas promesas realmente? Yo pensaría, ¿verdad? Es mi perspectiva de que tendríamos que abordar esas promesas desde una esperanza aterrizada. ¿Qué significa una esperanza aterrizada? Saber que la persona que elijamos en febrero, ya sea un presidente, una presidenta o un equipo, ¿verdad? Ejecutivo, no van a solucionar todo.
¿verdad? Tenemos que saber que se van a cometer errores, tenemos que saber que su perspectiva no precisamente puede tener una perspectiva, pero no sea precisamente la perspectiva más correcta para construir lo que ejerce la mayoría, ¿verdad? O por lo menos de esas personas que deciden votar, pero que se van posiblemente a cometer errores, sesgos como humanos que somos, en el sentido de que nadie puede, y creo que tenemos que tener muy aterrizado que nadie va a actuar como un salvador o salvadora de Costa Rica. ¿Verdad? No es esa la función, ¿verdad? Sino que esto es un ejercicio colectivo que tenemos que hacer de la forma más responsable y de aquí verdaderamente no es que nadie venga a ejercer esa circunstancia de liderazgo mesiánico, no, sino que de una u otra forma esto es algo de lo cual vamos a salir o no vamos a salir todos juntos. ¿Verdad? Entonces, estas discusiones de forma tranquila, estas discusiones de forma ecuánime, estas discusiones informadas, ¿qué significa? Que cuando vayamos valorando por quién vamos a votar, es muy importante analizar varios aspectos, ¿verdad? Tanto todos estos asuntos, ¿verdad? De qué es lo que prometen, entendiendo que tienen que ser promesas aterrizadas, ¿verdad? Que tienen que ser promesas que sean de una u otra vez funcionales para el país, ¿verdad? Y que puedan de una u otra forma valorarse bien, ver si se pueden o no cumplir, pero también tener en cuenta, ¿verdad? Cómo está esa parte emocional de estos líderes o estas personas que se proponen para hacer y ejercer un cargo también importante. Entonces, ¿en qué sentido es lo que estamos conversando? ¿Verdad? Que todos estos análisis de estos diferentes aspectos no nos alejen de nuestra responsabilidad política, sino que nos acerquen a poder discutir de un tema que es muy interesante, que es muy importante y que al final nosotros podemos, ¿verdad? Como hace el avestruz, cerrar los ojos, meterlo a la cabeza dentro de la tierra y decir aquí no va a pasar nada, o prefiero no opinar, o prefiero no decir, o prefiero no votar. Pero de una u otra forma, lo que vaya a pasar alrededor me va a afectar. Claro. Y va a afectar a mis hijos, Sí, va a directa afectar o nuestro futuro. indirectamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando? Es que aunque sintamos esa sensación a veces, digamos, fuerte, ¿verdad? Como de una mezcla de sensaciones entre apatía, enojo, sensación como de que no me gusta la política o que no me gusta el tema, pues sí nos informemos adecuadamente y hagamos un análisis crítico de por qué estamos tomando una decisión. Que si la decisión la estamos tomando a nivel racional, pues excelente. Que veamos que ver cómo están las emociones influyendo, porque también las decisiones tomadas solo con el hígado, por así decirlo, solo porque estoy muy enojado, porque yo quiero que esta persona haga y deshaga de una u otra forma también pueden influir negativamente, pues al final en todos. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre tomar una decisión racional y una decisión emocional para yo entender, yo como ciudadano de a pie, que lo que estoy decidiendo ahorita lo estoy tomando más por la ruta emocional o por la ruta racional? A veces cuesta mucho tomar, Claro. ¿verdad? Y decidir. Y tal vez no solo hablemos de temas políticos, porque la vida se basa en tomar muchas decisiones, ¿verdad? A lo largo de la vida. Y hay gente que le gusta que decidan por ellos, ¿verdad? Y por miles de razones. Pero, ¿qué considera usted que sería el cuadro clínico Ajá. típico de cuando tomamos una decisión racional a diferencia de cuando tomamos una decisión emocional? Exacto. Volvemos al punto, es la unión de ambas, porque la parte emocional también es un tipo de sabiduría. O sea, algo nos está diciendo nuestro ser interno, de verdad, de cuando nos sentimos con respecto a algo, o cuando nos da esa corazonada de que por aquí sí o por aquí no. Entonces, es importante también. Lo que quiero decir es que creo que deberíamos de unir esa parte racional, ¿verdad? Esa parte crítica y saber y tener muy fundamentadas nuestras esperanzas de que las cosas posiblemente no vayan a cambiar radicalmente, sino que va a ser un proceso. Entonces, creo que algo importante es lo que llamamos moderación. Moderación en el sentido de que si yo siento, ¿verdad? Emocionalmente que tengo una emoción que me mueve hacia algo, entonces es importante racionalizar un poquitito y aterrizar y decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? Igual cuando solamente la parte del raciocinio está ahí presente, también pensar y analizar, bueno, ¿qué estoy sintiendo con respecto a esto? Entonces, vuelvo al punto, es como si nuestro yo, ¿verdad?, pudiera ejercer un rol, ¿verdad?, de árbitro entre decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo y qué estoy pensando? Y creo que la decisión tiene que ver con un punto medio. ¿Okay? Entonces, ¿por qué era importante, verdad, doctor? Y me parece que usted tuvo una visión muy interesante de hablar de este tema. Porque a veces, si estamos muy enojados, muy decepcionados, de una u otra forma, pueden haber aspectos alrededor
que manipulen estas emociones como para tomar cierto tipo de decisiones. Entonces creo que como país tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, en que las promesas que nos vayan a hacer sean aterrizadas y en que yo emocionalmente y racionalmente también pueda ver a esta persona o este partido o este visión que me están presentando como lo que más esté conectado con lo que yo siento y pienso. Y como que uno pueda ir más o menos diciendo, bueno, tiene que ver con mis valores, tiene que ver con lo que yo esperaría, ¿verdad? Pero un análisis muy aterrizado. Más aterrizado. Ujú. O sea, aquí nos lleva a otro tema que sería los traumas previos que hemos tenido y la apatía, ¿verdad? Exacto. Cómo de alguna manera esto nos influye en la toma de la apatía, en este caso política, ¿verdad? Los Claro. traumas, cómo nos influye negativamente en la toma de esto. Y aquí, digamos, valen las experiencias previas. Yo pienso que no las podemos quitar de nosotros, las experiencias previas. Ahora veníamos analizándolo, ¿verdad? Que como una experiencia previa a nivel familiar. Bueno, si con tal partido tuvimos una buena época en X tiempo en la casa, pero con este otro partido se tuvo tal problema o tal situación o el abuelo tuvo tal problema con X personas de tal partido. O sea, si eso influye a nivel familiar, ups, qué importante, ¿verdad? Analizarlo también. Pero es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Y ahí sí va mucho la parte racional de poder analizar bien las cosas actuales y de cómo no precisamente el llevar la visión que ha llevado la familia presente anteriormente es la que yo debo llevar ahorita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, porque las personas cambian, porque las circunstancias cambian. Entonces, ese es el punto donde yo digo que debe haber un diálogo entre lo que estoy sintiendo y también lo que estoy pensando con respecto a X propuesta. Máxime que en los últimos años hemos tenido el nacer de varios partidos que no Claro. tienen una trayectoria en el tiempo y entonces comparativamente no tenemos con qué compararlo, a diferencia de otros años que lo comparábamos o que la gente votaba por Claro, herencia, ¿verdad? por herencia, que eran temas de exactamente. herencia, unos eran más de una familia que ligaba a otra. Claro, el tema de herencia siempre ha sido muy Claro. importante porque me ahorraba pensar. Exacto, exactamente. Me ahorraba hacer este análisis Claro. que no precisamente es cómodo, ¿verdad? O Sí, sea, sí. por eso siempre digo, ¿verdad? En este caso, doctor Garita, que a mí me encantaría, ¿verdad? Que uno pudiera analizar todos estos aspectos que son tan importantes hasta en su propio proceso psicoterapéutico. Y me encantaría pensar que estas personas que están decidiendo ingresar a este poder ejecutivo para tomar decisiones sobre la vida de tantas personas, me encantaría pensar que también están llevando sus propios procesos terapéuticos Claro. para hacer las cosas de la mejor forma y no porque las emociones o porque el deseo de poder o el deseo de mandar o el deseo de lo que fuera sea el que verdaderamente esté llevando la batuta. Claro, porque me ahora encantaría pensarlo. le agrega un tema de carga, ¿verdad? Una carga social, una responsabilidad importante, todo el tema. Y hay que estar pues también bien drenada todos los traumas previos que uno pueda tener Imagínense. para ser sabio. Sí, perdón, en ese punto que usted lo dice, cuando escogemos un líder, también es que es muy importante, no solamente es el currículum, no solamente es en dónde ha estado, no solamente es cuántas organizaciones ha liderado, cómo lo ha hecho, sino también emocionalmente cómo está esa persona. ¿Verdad? Eso es una pregunta que yo siempre he pensado que se debe hacer cuando se elige a una persona líder de una X institución. ¿Cómo está esta persona emocionalmente? Porque sus emociones de una u otra forma también, esta parte que el tema es salud mental y cómo esto nos influye en todos los aspectos de nuestra vida, también va a influir a esta persona que vamos a elegir. Lamentablemente no vamos a estar ajenos de que independientemente de quién quede, hayan posibilidades y ojalá cada vez menos de traición o de una corrupción o incluso el tema de impunidad. Y esto pues de alguna manera nos va generando malas experiencias históricas, ¿verdad? Claro. Personales a la hora de tomar una decisión. Claro, que es lo que usted dice, perdón, a nivel traumático, ¿verdad? Claro. Que a veces a nivel poblacional tenemos esa sensación de casi trauma, ¿verdad? Con respecto a lo que ha pasado, lo que se ha vivido, no digo en los últimos años, sino desde hace muchos años para acá y entre más vamos sabiendo, ¿verdad? En muchas ocasiones muchas personas van diciendo, entonces cada vez menos me da ganas de involucrarme en la política y menos me da ganas de poder tomar una decisión. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esas decisiones tomadas a nivel colectivo a través de los años, es lo que han hecho a Costa Rica ser lo que es, ya sea lo bueno
y lo malo, Claro. ¿verdad? También lo que tenemos positivo y lo que tenemos negativo. Eso se podría llamar un desapego aprendido. Un desapego aprendido a la sensación de no, De no no votar. votar. Sí, o sea, llega un momento en que la gente toma esa mala, o bueno, toma esa decisión, porque también es una Ujú, decisión, claro, es una decisión. es un desapego porque se cree que es ajeno, ¿verdad? A la A él, circunstancia. ¿verdad? Ujú. Y al final nos convertimos en, no sé, en personas que estamos sentados desde la tribuna y decir, eso es terrible. Solo criticar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo podríamos combatir ese desapego aprendido Yo- en una población ya existente? Y lo digo para quien quiera venir a futuro, a venir a liderar, Claro. que tenga también esa posibilidad de entender que eso es un nicho que podría Claro. ser muy importante. Creo que es muy importante, ¿verdad? Desde ese punto, pues estos análisis que se hacen, ¿verdad? Que sean análisis verdaderamente aterrizados y donde uno pueda, por ejemplo, tener espacios de diálogo, inteligentes espacios de diálogo, de verdadero análisis de cómo están las circunstancias y de qué es lo que nos proponen para hacer cambio a las circunstancias negativas que estamos viviendo. Siempre, como les digo, muy aterrizados, aparte de que nadie va a venir con una solución total. Esto es un aspecto de donde se sale en conjunto y en equipo. Creo que es muy importante esa palabra. Yo no creo que nadie pueda trabajar en Costa Rica y sacarla adelante si no trabaja en equipo, Sí. si no aprende de una u otra forma a poder escuchar al otro, escucharse propiamente y poder de una u otra forma movilizar para un trabajo en equipo, aunque hayan diferentes perspectivas y diferentes visiones. El secreto es a quién escuchar también. Exactamente, exacto. Entonces sí, es todo un análisis porque aquí no podemos, y no es la intención de esto, decir esto o lo otro, ¿verdad? O por aquí o por acá, no. Es simplemente, ¿verdad?, el motivarnos a analizar las cosas tomando en cuenta lo que pensamos y lo que sentimos y hacer un análisis verdaderamente en conjunto tomando en cuenta esos aspectos para que evitar al máximo pues la apatía con respecto a una decisión tan grande como lo es el sufragio, ¿verdad? Pero también tener muy en cuenta todo esto que estamos discutiendo, porque cuando hay caldero de emociones, ¿verdad? Por así decirlo, y nos involucramos desde ese punto, desde una sensación de apatía, de enojo, muy grande, también es donde la manipulación, ¿verdad?, puede ejercer una influencia importante en lo que mucha cantidad de personas puede tomar de decisión por respecto a esas también sensaciones que están teniendo. Claro, y eso genera también una liberación de adrenalina muchas veces Claro. importante. Hay que recordar que en Costa Rica 10 de cada 10 ticos, 4 son hipertensos. Ajá, ajá. Y si tiene más de 65 años la población, el 50% es hipertensa. Y esto es muy importante porque hemos visto, por lo menos muchos de los que vemos las enfermedades cardiovasculares en los últimos meses, cómo se ha disparado la descompensación Claro. de la hipertensión asociada a temas ásperos. Y hay gente que le cuesta controlarse y hemos visto este tipo de problema y de aquí pues que queremos ver cómo le ayudamos a la gente a identificarse. Porque hay grupos también que, al igual que el fútbol, ¿verdad? Claro, Se vuelven exacto. tan emotivos o en esto, ¿verdad? Se vuelve tan personal el asunto que llega a pasarle una factura. Y lo que Claro. buscamos, lamentablemente, posiblemente en el fútbol hemos visto más casos de muertes súbitas y de infartos inclusive, pero en temas políticos hemos visto más casos de rupturas de lazos familiares y eso es lo que a veces afecta mucho porque siguen vivas las personas, pero cada vez más distanciadas. Claro, y si claro. queremos salir adelante, pues supongo que buscamos familias más unidas, a pesar de que podamos tener diferentes formas de pensar. El tema de tener familias más unidas o un país más unido definitivamente es básico para poder salir adelante en un concepto de estos tan complejos. Hay un tema, doctor, que aquí llama la atención y es el que está metido en la política, el que vive la política, pero se siente emocionalmente fatigado y es el que yo le llamo el burnout político, ¿verdad? El que está el burnout cívico, que de alguna manera sí siente ese compromiso, pero se siente fatigado porque ve que no logra tener ese impacto, que siente que va nadando contracorriente a veces en ciertos temas y con el tiempo pues supongo que se va arrimando a las filas más bien de la apatía, ¿verdad? Y entonces yo siempre he creído que
que definitivamente en una relación lo contrario de amor no es odio, sino apatía, ¿verdad? Cuando ya usted no siente absolutamente nada, y eso pasa muy Lo que nos aparta frecuentemente totalmente. en esto, en la política. ¿Cómo logramos descargar a estas personas que están metidas en la política y cómo logramos que no llegue alguien al burnout? ¿Qué es sano mentalmente para ayudarle a evitar estos burnout? En este caso, burnout cívico, digámosle Claro, así, sí. este Es término. interesante porque el término, ¿verdad? También que se ha estado utilizando y que yo lo he visto ya en algunos artículos y todo es esta situación de ansiedad con respecto al tema político, ¿verdad? Donde hay personas, ¿verdad? Que pueden llegar a sentir verdaderamente aspectos de mucha ansiedad y entonces cuando hay mucha ansiedad tenemos esta circunstancia de evitación con respecto a la parte también política, ¿verdad? Y esto sería un punto importante, ¿verdad? Porque entonces el burnout, recordemos que es esa sensación de quemazón, esa sensación de que ya no puedo más con este tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería importante y lo que se recomienda? Bueno, para estas personas que están sintiendo o que puedan llegar a sentir esta sensación donde ya no quieren hablar de política o no quieren simplemente nada con el tema, es apartarse un poquitito de aspectos, digamos, porque ahorita hay mucha saturación y puede haber y podemos llegar en estos próximos meses a una gran saturación a nivel de medios, ¿verdad? Nos De lo van a redes recetar por sociales. todos lados. O sea, estamos apenas Exactamente. calentando la olla. Exacto, estamos entonces, ¿por qué es importante un tema como este que estamos hablando? Bueno, para que lo vayamos valorando desde una perspectiva donde no quedemos afectados, ¿verdad? Desde ese punto y donde nuestra decisión no se ve afectada porque estemos embotados con respecto a la temática. Entonces, buscar espacios sanos para el análisis será una responsabilidad de cada uno a quien le hacemos caso, porque ahora tenemos una circunstancia donde no precisamente todas las noticias que vemos o donde todos los medios, ¿verdad?, por los cuales puede llegarnos información son adecuados o son verídicos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Porque te acuerdas que se han hecho en varios países donde se dice que entonces empieza tal noticia, tal, y entonces hay tantas personas a favor de tal, y se ve que no precisamente estas personas a favor es verdaderamente que son personas detrás, sino toda una circunstancia, ¿verdad? Y los benditos troles y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica esto? Que a pesar de los movimientos que veamos, es muy importante poder hacer un análisis personal crítico, adecuado, de lo que sentimos y lo que pensamos con respecto a lo que se está vivenciando. Entonces, ¿qué pasa? Es un ejercicio fuerte, es un ejercicio que implica precisamente un esfuerzo, sí, sí, es un esfuerzo de cada uno, pero verdaderamente la intención es que si nos apartamos un poco como de toda la algarabía y toda la circunstancia, ¿verdad?, de redes en muchas ocasiones y buscamos espacios específicos donde veamos un análisis serio. ¿Qué implica un análisis serio? Un análisis que en muchas ocasiones es un análisis moderado. Es un análisis que no te dice ni lo peor de esto, ni lo más, ni que es esto la salvación, no, sino que a veces, la mayoría de las ocasiones, pues yo me puedo medir con respecto a cuando un análisis es serio, verdaderamente cuando es moderado. Cuando es un análisis que vos dices, bueno, por aquí va una línea, ¿verdad?, que está, donde la persona precisamente ha hecho un análisis adecuado y moderado y aterrizado, y donde el asunto no está involucrado con toda esta parte emocional, ¿verdad?, de enojo, de frustración, y no utilizamos esto precisamente para movilizar las emociones y que tomen la decisión por mí o por esta otra persona. Entonces, estos son puntos muy importantes de Pero tener se en vale cuenta. decir ay, 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 se vale enojarse en el proceso. O sea, yo como elector tengo derecho a decir en algún momento, expresarme lo que puedo sentir. Sí, Es en sano. espacios donde yo creo que puedan ser sanos, ¿verdad? En espacios, pero lo que usted decía, ¿de qué me vale que se escoja tal presidente o tal presidente si al final las relaciones con las personas que yo amo quedan frustradas, quedan afectadas, quedan dolidas? Porque lo que al final queremos verdaderamente, si tomamos una decisión y no es el presidente que se eligió o este otro, la intención es que a partir de que se elija, todos seguimos en la misma lucha por mejorar nuestra condición, ¿verdad?, a nivel como población. Entonces, ¿qué implica todo esto? Pues esa moderación, ese análisis adecuado que creo que es importante motivar a hacer, ¿verdad? Y que si nos sentimos en ese burnout, en esa situación de donde ya no puedo más, ¿verdad?, por la parte política, porque estoy verdaderamente sobrecargado, poder hacer espacios, ¿verdad?, donde me aleje un poquitito de la situación para hacer un análisis
ya más claro y más moderado, ¿verdad? Y como te digo, no copiar, ¿verdad? Como, bueno, es que por esta línea es donde las emociones se desbordaron y entonces todos vamos por este punto. No, no precisamente, ¿verdad? Entonces hagamos un análisis moderado, racional, pero también donde las emociones puedan verse analizadas y podamos tomar una decisión pues lo más concreta en relación a lo que yo pienso, lo que yo siento y mis valores y mis aspectos de cómo quiero que sea manejado mi país. Entonces, tenemos claro hasta el momento que definitivamente las emociones son elementos importantes en la toma de decisiones. Y decidimos de acuerdo a la sensibilidad de estas emociones. Sí, no podemos apartar de que van a influir. Claro, y que muchas de estas emociones también dependen de las experiencias previas que yo haya tenido. Exacto. Las cicatrices que nos hayan dejado otras cosas. Pero también hay que ver en qué grupo estoy yo, el que estoy muy apático o el que estoy muy enojado y tiendo a reaccionar muy iracundamente, ¿verdad? Exacto. Si yo tiendo a reaccionar muy iracundamente, bueno, se vale decir ay, ay, ay de vez en cuando, no se vale morder, no se vale, no se vale agredir, no se vale dañar, definitivamente. Yo siempre he dicho, se vale que en la vida le pegue a uno una piedra y decir ay, 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 lo que no se vale es encariñarse con la piedra, ¿verdad? También hay que soltarla en algún momento. Se vale poner límites. El enojo es una emoción que nos ayuda a poner límites. Por ejemplo, si algo me está molestando, puede uno decir, mira, yo prefiero que tal vez no sigamos conversando sobre esto, porque verdaderamente veo como que tal vez no tenemos y no estamos pudiendo llegar a un acuerdo. Igual yo respeto lo que vos sientes o lo que vos piensas y vos también lo respetas. Y en la familia es lo que iba a decirle, que definitivamente si yo me empiezo a identificar en alguno de estos grupos, bueno, en el que puede hacer más daño definitivamente es el que trata de imponer su pensamiento en otros. Exacto. Y como no lo logra, es más confrontativo y la gente tiende a enojarse un poco más y tiende a tener más discusión. Y siempre en los grupos sociales hay grupos que son hay personas que son un poquito más intensas y hay grupos, y yo te lo digo a nivel personal, hay ciertos grupos que los pongo en pausa un ratico en época electoral y en época de fútbol ya de las finales, porque se vuelven muy intensos y entonces se vuelven muy más queriendo invadir. Que creo que la palabra, doctor, que usted está utilizando, tal vez podríamos buscar con eso, es filtrar. Es filtrar adecuadamente lo que me está llegando. Porque también, si me está afectando emocionalmente todo lo que dice usted, no queremos infartos con respecto a las ¿verdad? A las elecciones, ¿verdad? Sí, que nos afecte tanto a nivel físico, porque obviamente nuestras emociones influyen en cómo nuestro cuerpo también responde, pero sí es importante filtrar la información que nos está llegando. Y volvemos al punto, analizar qué me produce esa información, cómo lo estoy manejando. Si me toca el tema de la política, inmediatamente reacciono agresivamente, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? De mi desesperanza, de mi frustración, de mi gran enojo que tengo a partir del tiempo. Bueno, entonces analizarlo, porque aquí todos tenemos derecho a sentir enojo y malestar, claro, ¿verdad? Porque eso involucra poder poner un límite y decir no más, y está bien. ¿Verdad? Está bien que podamos decir no más de esto, no más de lo otro, ¿ok? Pero de una u otra forma tenemos que también tener en cuenta porque esta sensación colectiva también nos puede llevar hacia uno u a otro lugar. Entonces tener en cuenta mucho y este análisis tiene que ser individual. Obviamente podemos sentarnos a discutir y cómo, mira, interesante lo que dice esta persona, mira qué interesante lo que dice esta otra. Yo hablo de la moderación desde el punto de vista de que yo siento, bueno, y siempre lo digo así, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, y trabajamos desde el punto de vista del psicólogo, del enfermero, del médico, del trabajador social, ¿verdad? Cómo a veces la verdad, se dice, es un espejo roto en 1000 pedazos y que cada uno de nosotros tiene un pedacito. Entonces, en ese sentido, a veces hay que unir los pedazos para poder ver la realidad desde las diferentes perspectivas. Y ese nivel, ¿verdad? A veces no todos podemos aceptar que el otro tiene un pedacito de verdad, aunque tal vez solamente a nivel colectivo vamos a poder ver el proceso completo, pero qué dificultad, ¿verdad? Nos da ver que el otro pueda tener un pedacito de esa verdad y que tal vez yo defiendo este pedacito mío
sin ver lo que las otras personas tienen, ¿verdad? Y que están viendo desde su propia perspectiva, ¿verdad? Que también es ese análisis de que el ser humano pues es sabio en muchas ocasiones y puede estar reaccionando con respecto a lo que verdaderamente está viendo, que no es mi propia experiencia. O sea, que en grupos familiares y en grupos de amigos yo podría hacerme la pregunta, ¿verdad? ¿Qué me hace sentir la política como para Ajá, poder en un momento determinado, ok, tenemos 10 minutos para que todos veamos el teléfono, ajá, sentémonos, después lo apagamos y ya nos sentamos a hablar de otras cosas. Tenemos 10 minutos para hablar de la política y ajá, después nos sentamos y seguimos hablando. Que podamos identificarnos sin que nos sentamos ofendidos exacto. es quizás hacer esos pactos previos, Ujú. ¿verdad? Tratar de cumplir esos pactos. Perdón, doctor, de eso que usted está diciendo, de que yo te voy a escuchar y aunque yo no esté del todo de Ok, acuerdo con lo que usted me perfecto. dice, Ujú. voy a luchar para que usted pueda precisamente decirme lo que usted cree. Y yo puedo escucharlo, aunque no precisamente lo que usted me diga va a hacerme cambiar de opinión. Sin embargo, lo escucho para ver su perspectiva de las cosas. Qué interesante poderlo manejar así y poderlo valorar entre todos para ver, ¿verdad? Entre todo ese aspecto de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos vivido con respecto al tema político, bueno, ver cómo podemos construir entre todos algo que sí verdaderamente pueda pues mejorar en la medida de lo posible y lo más que se pueda, pues la realidad que estamos viviendo. ¿Y cómo puedo hacer yo para ayudarle a alguien sin que se sienta ofendido Ajá, a entender, o sea, cómo puedo poner esos límites? ajá. De alguna manera. Yo creo que el Ujú. tico, lamentablemente, a veces le cuesta ser muy directo, ¿verdad? Sí. O es demasiado directo, una de los dos, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo ayudarle a la gente a poner esos límites sin que yo me sienta mal y que el otro no se sienta mal? Pero es que hay gente que sí, Ujú. podría ser muy intensa y le cuesta. Y entonces, definir un poquito ahí. Volvemos al punto de valorar cuán enojado estoy, ¿verdad? Porque a veces, si estoy muy irritado, si estoy muy enojado, si estoy muy molesto, puede que el límite que yo ponga se me salga un poquitito de control. Pensémoslo como también lo manejamos con nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Si venimos cansados del trabajo, si venimos tal vez con hambre, molestos, si tuvimos un mal día, si pasamos, veníamos en el carro y se nos atravesaron varios carros o, ¿verdad? O tuvimos malas experiencias en el momento, va a ser muy importante analizar, respirar, sentarnos un ratito antes de ponernos a discutir o antes de poner un límite, ¿verdad? Porque un límite, a veces cuando llegamos y nos dice un chiquitín algo, ¿verdad? Y tal vez tenemos que poner un límite, como decir, mira, dame un chancecito para comer tranquilo, ¿verdad? Y ya casi discutimos, ya casi hablamos, ya casi te pongo la atención que vos requieres. Lo hacemos simplemente con un grito porque venimos muy enojados, porque venimos muy molestos, venimos muy cargados. Pensémoslo, analicemos así. ¿Cuánto hemos cargado los costarricenses que no podemos hablar de este tema sin pelearnos? ¿Verdad? Y donde a veces, lastimosamente, ¿verdad? Lo que vemos, que te digo, en la Asamblea Legislativa o en diferentes lugares, es un pleito entre todos, ¿verdad? Entonces, donde uno dice, qué lástima, ¿verdad? Que no hemos podido construir unidad para poder sacar este país adelante. ¿Verdad? Entonces, volvemos al punto, ¿cómo manejo los límites? Cuando ya yo tengo que agredir al otro, cuando ya yo tengo que gritarle al otro, cuando yo... lo mismo se hace cuando se pone en disciplina como papás. Cuando ya usted tiene que gritar, ya usted perdió. ¿Verdad? Cuando ya usted tiene que agredir al otro, ya perdió. ¿Verdad? Ya perdió desde ese punto, desde el punto de vista de una persona que maneja racionalmente y emocionalmente bien las cosas, ya cuando usted grita, ya perdió. Ahora, mucha gente puede decir, pero es que hay que gritar y hay que defenderse por todo lo que ha pasado. Sí, pero de una u otra forma la violencia al final vemos que no lleva a nada y que lastimosamente entre más violenta se pone la persona, menos crédito le damos poco a poco. O sea, más va perdiendo. Claro. Y entre personas más racionales y donde aterrizamos toda esa parte, cuando ya la persona estalla, cuando ya la verdad o este equipo estalla de una u otra forma, ya más, cada vez va perdiendo más, porque no podemos agarrarnos de la emoción para toda la vida. ¿Verdad? En algún momento tenemos que aterrizar y ver resultados. De una u otra forma, esto no estoy hablando solamente en la actualidad, sino a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Entonces, y con respecto a estas discusiones que pasan en familia, también, ¿verdad? Si no puedo hablar de un tema porque verdaderamente estoy tan intenso, tan molesto, tan enojado, que estallo y que trato mal a la otra persona, entonces posiblemente no estoy preparado todavía para la discusión. Sí, muy lamentablemente hemos visto eso en pacientes, ¿verdad? Que en esta época
se convierte lamentablemente en un tema más Exacto, de pérdida de paz familiar, exacto, ¿verdad? exacto. Pues históricamente ha ido sucediendo con algo que al fin y al cabo no va a llegar el gobierno a resolverme mi Exacto. tema familiar a lo interno, ¿verdad? Quizás desde el principio fue una mala decisión todo, Claro, claro, todo, claro. ¿verdad? Entonces ahí sí se vuelve un poco más complejo, pero si ya alguien llegó a esa condición de, digamos, de inapetencia cívica, Política, ¿verdad? cívica. Política, Ajá. eso se puede, ¿cómo es la palabra actual? Hackear, Ujú. ¿verdad? Que ahora le hackean a uno todo, ¿verdad? Entonces, se Lo podríamos puede reiniciar y reiniciar. Hay un botón que reacomodarnos. pueda uno, ¿qué debería hacer uno para, por un lado, el que está ya con esa sensación de no querer tener más relación eventualmente política? ¿Podría uno tratar de revivir? ¿Qué elementos podrían ser? Y le cuento, esto es algo que le puede interesar mucho también Ah, a cualquiera de los actores que estén en el políticos. campo Ujú. político ahorita, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es cómo logro yo liberar más dopamina, más Ujú. serotonina en estos pacientes, en la población en general, para que esto sea un grupo que me pueda ayudar y que y la gente se ponga un poco más activa dentro de la toma de Bien. decisiones. Yo creo que no debemos abandonar el término de esperanza. ¿No? Si lo puedo manejar, digamos, desde mi perspectiva, una esperanza aterrizada, en el sentido de que sí hemos visto, yo pensaría que, ok, digamos, cuando yo veo redes o analizo o veo la respuesta a ciertos titulares y todo, por un lado, vieras, doctor Garita, que por un lado sí me asusta un poco ver el enojo de muchísima gente, pero a veces yo pienso que tal vez este enojo, si lo vemos desde el punto de la esperanza, es un renacer de la vivencia política del costarricense, pensémoslo así, de que estemos despertando a decir, bueno, esto ya no me gustó, yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es ver que me traigan verdaderamente una respuesta, algo positivo para el país. Entonces, yo pienso que desde la esperanza aterrizada, sabemos que nadie es la respuesta total para todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Y solamente en equipo se va a poder trabajar todo esto, pero que de una u otra forma haya un despertar en el tico con respecto al tema. Yo sí he visto un movimiento político de hace algunos años para acá, en el sentido de que sí se está moviendo más. No sé si tiene que ver con que las redes sociales nos llegan a más personas y uno las utiliza más y estamos constantemente activos en esto, pero también está en las noticias o en diferentes lugares, uno ve cómo se va moviendo. Entonces quisiera pensar en algo esperanzador para este momento que nos acercamos para febrero, ¿verdad? De que la gente va a poder analizar más, de que está haciendo más crítica, de que estamos analizando más la función, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, estamos viendo más la función Siendo del más Poder críticos Ejecutivo, también, ¿verdad? siendo más que, y lo cual ser crítico y poner límites, vuelvo al Sí, punto, sí, no sí. es malo, Sí, sí, ¿verdad? Es un punto importante, ¿verdad? Pero entonces donde podamos ver ese análisis que se hace y donde podemos ver cada vez más personas con críticas muy constructivas, que no son críticas como destructivas que uno ve que lo que tratan es de jalar o manipular, sino que críticas constructivas que verdaderamente tratan como de producir un pensamiento, ¿verdad? Y que produce pensamiento crítico en las demás personas. Entonces, lo que yo veo positivo es que hay cada vez más gente involucrada, ¿ok? Entonces, ¿estamos muy enojados? Sí, y lo vemos en las calles, Sí, ¿verdad? sí, ¿Ok? Ya no es precisamente, yo lo analizaba como una fiesta política como tal vez la vivenciamos, tal vez nosotros cuando estábamos chiquillos, íbamos con nuestros papás a la Avenida Central, o, ¿verdad? Creo que todos tenemos recuerdos, ¿verdad? De aquella época donde eso se vivía como una fiesta y donde de una u otra forma uno decía, bueno, quede aquí, quede acá o quede este otro, pues ahí las cosas se van manejando. Creo que las cosas han cambiado, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pero yo pienso que las circunstancias han sido tan fuertes que la mayoría o muchas personas no están pudiendo mantenerse al margen. Pero vuelvo al punto, la recomendación pues del día de hoy es que analicemos cómo estamos emocionalmente para ver cómo eso influye de una u otra forma en ese voto que vamos a ejercer. Y aterricemos esta parte emocional para también unirla con nuestra parte racional y poder tomar una decisión pues lo mejor posible para todos a nivel colectivo.
Definitivamente, pues es un tema que podríamos hablar, pero por mucho tiempo, pero sí es importante entender que si el pueblo está sano, vota bien, Esa es la idea. independientemente de por qué, y nos volveríamos más exigentes para quienes quieran ocupar esos puestos. Exacto. Entonces la calidad de esos líderes pues debería ser todavía de mayor connotación. Muy bien. Agradecerle, doctor, su presencia. Definitivamente la toma de una decisión tan importante como el futuro del país, el futuro de mi familia, el futuro personal, o sea, son al fin y al cabo tomas de decisiones que van a ser importantes el día a día. Recordar, importante que no votar es una decisión que se puede tomar, ¿verdad? Es una decisión cerebral que por diferentes causas jamás estamos promoviendo que la gente no vaya a votar. Es un derecho que se puede tener. Comprender que nuestro cerebro nos da el poder para no vivir en automático y poder analizar. Poder hacer ¿verdad? elecciones. Entonces, en una elección, el poder, precisamente el nombre nos da eso, elegir, ¿verdad? Lo que más creemos, y yo invito a la gente que nos ha visto este día a que empiece a cuestionarse qué le conviene más, qué le podría impactar más significativamente a cada uno de sus hogares. Perdón, ¿y qué nos podría impactar más a nivel social? Porque no podemos, ¿verdad? A veces desde ese punto un poco más individualista podríamos pensar una cosa, pero que también podamos pensar a nivel colectivo qué nos beneficia más a todos, ¿verdad? Que es un punto importantísimo. Entender que ojalá este periodo que viene, que genera tanta tensión y tanto estrés, que sea un periodo que no destruya, sino que una. Exacto. De una u otra manera, si hemos tenido las malas experiencias previas en el hogar, porque ha pasado en muchos hogares, que este sea una época que podamos moderar, pongamos límites, hablemos, digamos, ok, tenemos 10 minutos para expresarnos, sacarnos la lengua y ya pasaron 10 minutos y ya, se acabó. Discutamos constructivamente, analicemos la visión del otro para ver, bueno, en qué me puede ayudar a construir la mía, ¿verdad? Que yo pueda conversar, que yo pueda hablar de una forma tranquila, ¿verdad? Donde podamos discutir ideas. Esa es la idea. Entender que si logramos recapacitar en nuestras emociones, incluso en nuestros traumas políticos, podríamos sanar y participar muy sanamente, ¿verdad? Muy adecuadamente en un grupo social. Creemos que este espacio es básicamente para promover una sanidad desde el punto de vista político, mental. Mucha gente decía, ¿qué tiene que ver eso con el otro? No, muchísimo, muchísimo, ¿verdad? La gente, al fin y al cabo, impacta. Si usted está enojado, toma una mala decisión. ¿Cuánto nos hemos equivocado por tomar malas decisiones? No, y veamos, digamos, cuando hablamos de nuestra historia, no solamente a nivel de Costa Rica, sino la historia mundial, nos habla, ¿verdad?, de cómo, de una u otra forma, ciertas visiones donde la parte emocional está muy fuerte, por ejemplo, después de la destrucción, el decir, bueno, vamos todos por este lado, aunque tengamos que estar por encima de todos, que tengamos que hacer una serie de circunstancias que puedan no precisamente beneficiar a unos, pero vamos porque nos lo merecemos, porque, no, cuidado, ¿verdad? De una u otra forma se han tomado malas decisiones que lo vemos después a nivel, cuando la historia va evolucionando, ¿verdad? Donde también tenemos que tener cuidado de que no nos pase a nosotros. Entonces, socialmente es muy importante todo este análisis que se puede hacer para que otras personas con otras visiones totalmente no tomen decisiones por nosotros, que eso es muy importante. Y entender históricamente hablando, que históricamente hemos aprendido de que no existen recetas de sanidad divina, ¿verdad? En esto, o sea, lamentablemente nadie puede traer la solución completa, porque lo que es solución para unos no va a ser solución para otros. Exacto. Pero sí más aterrizadas, verdades más aterrizadas, intermedias, que tengan un interés más social, y de alguna manera el cómo nos podamos ir involucrando en las soluciones que tengan estos candidatos, irnos involucrando como parte de esas soluciones. Claro. Realmente agradecerles a todos la presencia, y esperamos pues pronto
saber de cada uno de ustedes. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden hacérnosla llegar a través de nuestras líneas en Facebook y con mucho gusto, pues en próximas semanas podríamos conversar al respecto. Así que creemos firmemente que un pueblo lozano vota bien y agradecemos a todos por su presencia esta noche. Que tengan una excelente noche.